Para continuar con el examen, después de mi ensayo presentado, vamos a responder como grupo las siguientes preguntas. La pregunta número uno es ¿cuál es la postura como grupo? Nuestra postura como grupo es de que hubo similitudes entre el gobierno de Fernando Leguía y Fujimori. Estas similitudes fueron de que sus gobiernos hubo mucha corrupción, hubo mucho autoritarismo en este caso porque las cuando los congresistas en este caso quisieron poner o quisieron estaban en contra de sus gobiernos por el tema de su sistema económico o su sistema político, sus gobiernos, hubo presión, hasta hubo incluso un golpe de estado, tanto como Fujimori como el tema de Leguía. También ellos fueron, en el caso de Leguía, el tema de los petróleos lo nacionalizó para que tenga todo el control del Estado. Y en el caso de Fujimori, en las áreas, las empresas públicas lo privatizó. Privatizó tanto de que no hubo, en este caso se puede decir que se pudo levantar la economía, pero también hubo mucho desempleo. Hubo mucho desempleo en ese tiempo de Fujimori. Entonces, la postura que nosotros hemos tomado de que hubo similitudes y también hubo también en sus gobiernos mucha corrupción. A pesar de que hubo cosas buenas, como se dice en Fujimori, el terrorismo se acabó y en el tema de Leguía es de que al implantar esos temas de autoridades también tuvo pro y contras, ¿no? Como gobiernos. Pero sin embargo, en el Perú actual, para hacer un preámbulo a las siguientes preguntas, te podemos decir de que seguimos a veces repitiendo algunas seguimos repitiendo en la actualidad algunas de las consecuencias de los gobiernos anteriores. Muchas gracias. Nuestros autores que nos apoyaron para desarrollar nuestro ensayo es Tanaka, que es en el 2008, que es un artículo donde destaca las protestas en el Perú en el gobierno de Fujimori, y Tamaris del 2018, que es de la revista El Peruano, donde habla un poco de el gobierno de Augusto de Leguía. Ahora, ¿de qué forma nos ha apoyado en nuestro ensayo? Del hecho de recaudar información respecto al gobierno de Fujimori, que ha sido totalmente basado en corrupción, basado en compras a la prensa, en mitigar lo que la gente quería decir, lo que la gente quería reclamar, y dando comparación entre el gobierno de Fujimori y de Leguía, que partiendo de ahí tienen mucha similitud. Como ya mencionaba, en el hecho de corrupción, en el hecho de cómo la gente no podía alzar su voz de protesta, y si lo hacía era muy complicado, pero sirvió de mucho porque la gente exigió sus derechos, exigió su derecho a la vida, su derecho a la expresión, y tomó cartas en el asunto para hacer hoy en día el pueblo que es. Continuamos con la pregunta 3. ¿Qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? En los últimos años, el Perú ha experimentado un aumento en la conciencia sobre la importancia de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Se han implementado medidas y se han fortalecido las instituciones encargadas de investigar y sancionar los actos de corrupción. Además, la sociedad social ha jugado un papel fundamental en la exigencia de rendición de cuentas, en la denuncia de casos de corrupción. En cuanto a la represión política y las violaciones de los derechos humanos, se han realizado avances significativos en la promoción y protección de los derechos fundamentales. Se han establecido mecanismos de justicia transicionales para investigar y sancionar los crímenes cometidos durante periodos de violencia política. Además, se han fortalecido las instituciones encargadas de garantizar el respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, es importante reconocer que aún existen desafíos en la lucha contra la corrupción y la garantía de los derechos humanos en el Perú. A pesar de los avances, todavía se registran casos de corrupción y violencias a los derechos humanos. Es necesario seguir fortaleciendo las instituciones, promoviendo la participación ciudadana y fomentando una cultura de transparencia y respeto a los derechos humanos. Para concluir, los cambios identificados en relación a los problemas de corrupción, represión política y violaciones a los derechos humanos en el Perú, desde los gobiernos de Leguía y Fujimori hasta la actualidad, incluyen un mayor énfasis en la transparencia, la lucha contra la corrupción y la promoción de los derechos humanos. Aunque se han logrado avances significativos, aún hay desafíos pendientes que requieren atención y esfuerzos continuos. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Bruno Alessandro Eduardo Lunarejo, eh, estudiante del curso de Problemas y Desafíos en el Perú. Bueno, en este video, mediante este video voy a explicar la parte o la pregunta 4, que dice: ¿qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo o en la actualidad? En tu ensayo entre la actualidad. Si bien es cierto, hemos hablado sobre el gobierno de Augusto B. Leguía y de Alberto Fujimori. Bueno, desde la presidencia de Augusto Leguía en los años 20 y 30 y la de Alberto Fujimori en los 90, algunas cosas que aún permanecen en el Perú incluyen la infraestructura construida durante esos periodos, políticas económicas implementadas y la influencia en la actualidad. Además, la historia continúa afectando la política y la sociedad peruana. Muchísimas gracias.